faltaban las temperaturas. Bueno, yo les sugiero que tengan una hoja lista para escribir. A ver, calcularon, dice que el gas es monoatómico, se trata de un ciclo. Calcularon las presiones. ¿Cómo se Profe, yo lo iba a calcular, pero como me faltaba el dato de la temperatura. Sí, bueno, ahorita lo podemos hacer, lo describe y los demás, usted lo describe y los demás lo escriben para tener el problema resuelto. Por ejemplo, en el punto número 1, en el estado 1, ¿qué usamos ahí para calcular la presión? Uh-huh. La ecuación de estado, ¿no? Se trata de un gas ideal y es monoatómico. Así que la presión es presión igual NR3 entre V. nRT entre V. Tenemos N, tenemos R, tenemos temperatura, sí, tenemos volumen, sí. Se calcula allí P1. Lo mismo se hace con P2, P3. P2 cambia la temperatura, el volumen es el mismo. Y en el estado 3, la temperatura es la misma, pero cambia el volumen. El volumen es 44.8. Profe, del estado 1 al 2, la temperatura es la diferencia, ¿verdad? Delta. No, pero mire, sí, el delta es 298, ¿no? Y la temperatura se va al doble. Pero, Sí. pero llenando el cuadro, tipo de proceso, isocórico, isobárico, isotérmico, ¿qué es lo que es? Isotérmico. De 1 a 2. No. Isocórico. El volumen. Entonces, isocórico. Hay que calcular Q. ¿Cómo se calcula Q? Hay una diferencia de temperatura, hay un delta T. Y Q es igual a NC delta T. Ese delta viene de cuando se integra, ¿no? De T1 a T2 va a salir delta T. N, el número de mol, me dicen que es 1. Y C, yo sé que para un gas ideal monoatómico Sería lo que usted no había mencionado, que CV para un monoatómico vale, creo que 3 medios. 3 medios de 3 R. medios, 3 medios de R, y ya entonces lo multiplicamos por la diferencia. Y ahí tenemos Q. Ya tenemos Q. Correcto. Tenemos Q allí. Las unidades dependen de R, ¿no? Usted puede trabajar con cualquier unidad en realidad porque después va a ser una sumatoria nada más. ¿Y cómo se calcula W? Es 0 porque el volumen es constante. Volumen constante W0. ¿Y delta U? Va a ser igual a Q porque como no hay W. Muy bien. ¿Y delta H? Bueno, delta Puedo H. calcular, como es un gas ideal, puedo calcular CP y después CP igual delta H entre delta T y después delta H. Si conociendo CV puedo calcular CP.
Y uso la misma formulita, pero esta vez con CP. CP delta T. Bien, ya tenemos la primera línea. Luego nos vamos a la segunda, pues. El tipo de etapa de 2 a 3. Yo veo que hay Isotérmica. es isotérmica, sí. Y hay un cambio de volumen. Hay que calcular la presión. Bueno, no calculamos la presión en 2, ¿no? ¿O sí? Ah, bueno, en 2, sí. La En presión 2, sí sí. cambia porque es de 2 a 3, ¿no? Ahora, de 2 a 3 hay que calcular la presión en 3, pues. Se supone que aplicamos la misma ecuación de estado. Y la presión 3, ¿cuánto salió? Presión 3, RT sobre V. Usamos el volumen de 44,8. 44,8. Temperatura 596. En atmósfera me dio 1,09. Sí, y la La presión atmósfera. 1, perdón, y la presión 1, Bueno, presión 1 era temperatura de la mitad y el volumen la mitad, pero era igual. Ah, bueno, pero estamos en el paso de 2 a 3 que dijimos que es isotérmico. Sí, perdón, es que estamos en el paso de 2 a 3, isotérmico. Bueno, pero ustedes cuando calcularon la presión 1 también les dio 1,0 algo, 1,09, ¿no? sí, también es a 1,09 Sí, también da 0,1. Mm. en Bueno, atmósfera. sí, bueno, pero estamos en de 2 a 3, que es isotérmico. Isotérmico. ¿Cómo se calcula Q allí? Si es isotérmica, es igual al trabajo, es menos el trabajo. Menos trabajo. ¿Y cómo se calcula el trabajo? La presión por el cambio de volumen. O sea, está claro que no podemos calcular Q como lo hicimos en la primera parte, que era CV de delta T, porque aquí no hay un delta T. Así que vamos a calcular W, pues. ¿Se puede calcular W? Sí, sería la presión que calculamos, sería menos la presión que calculamos por el cambio de volumen. Por el cambio de volumen, ¿cuál es la presión calculada? 1,09. Y de 2 a 3, bueno, aquí hay un problemita. ¿Cuál es la presión en 2? $2,18, profe. Porque, o sea, yo lo hice así, en Sí. R Sí. por la temperatura 596 entre delta V, que es 22,4, porque es la mitad. El volumen, que es Ujú. 22,4. Entonces 2,18 de 2 a 3. Es fácil. O sea que el volumen, la presión de 1 a 2 se fue al Es doble, 1,9. Ajá. pero de 2 a 3 se redujo a la mitad. No es lo Entonces, contrario. sí, De 1 a 2 da 1,09 y de 2 a 3 da 2,18. no, de 1 a 2 la presión cambió 1,09. de 1,09 cambió hasta, A 2,18, se dobló. se dobló. Bueno, tenemos la presión 2,0, 2,18 en 2. Y en 3 Vuelve y baja a la mitad, 1,09. baja a la mitad. Entonces, de 2 a 3 yo no puedo calcular Q como C delta T porque no hay un delta T. Pero puedo calcular W.
puedo calcular W. Ahora, ese W, si usted dice que presión por cambio en volumen, ¿qué presión va a usar? Y usar la presión final en el punto 3. ¿Y por qué no la inicial? Porque sería la presión. Es la presión que se opone. Ujú. Entonces, o sea, sí, es que allí como que faltó algo, ¿no? Vamos a tomarlo nosotros. Como generalmente estos ciclos son reversibles, vamos a tomarlo como reversible. Todas las etapas reversibles. Así que, ¿cómo se calcula W de 2 a 3? Con la integral de W. ¿Sí? NR logaritmo natural, ¿no? Ajá. Sí. NR logaritmo natural de V2 sobre V1. Así era. Logaritmo natural de V2 sobre V1. ¿Perdón? Era el logaritmo natural de V2 sobre V1. Ajá. Entonces así se puede calcular. O sea que estamos tomando que el ciclo, como ahí nos lo dice, es reversible. Vamos a considerar que es reversible en todas las etapas. Cuando es reversible el proceso, la presión de oposición se puede tomar como NR sobre T, porque como que la presión se va a igualar, ¿verdad? Si la ecuación, perdón, la presión se va a igualar a la presión del gas. O sea, el gas está en el estado 2. Luego se va a expandir hasta el estado 3. Pero en esa expansión, como es reversible, la presión va a ir cambiando. La presión va a ir cambiando desde 2,18 hasta 1,09. Pero va a cambiar poco a poco, lentamente. Y va a ser reversible. Como es reversible, entonces usamos logaritmo natural de V2 sobre V1. NRT, logaritmo natural, ¿no? Así calcularíamos eso. Ya tenemos W. Q es 0, W es ese valor. ¿Cuál es delta U? La primera ley dice que delta U es igual a Q más W. Es 0, profe. Delta U. Ujú. ¿Por qué? Porque Pero si hay trabajo, estamos en un proceso isotérmico y es un gas ideal, y el gas ideal solo, la delta U depende del cambio de temperatura, no Sí, del trabajo. muy bien. Entonces, ¿cuál es Q? O sea, hay un W ahí. Hay un W. Como es un gas ideal, delta U es 0. También delta H es 0. De hecho, delta U y delta H son 0. En la Pero si hay entalpía también es 0, profe. perdón, La entalpía también sería 0. sí, El cambio de la porque entalpía. del experimento de Joule-Thomson también se determinó que delta H depende de la temperatura para el gas ideal, solamente. Si no hay cambio en la temperatura, no hay delta H. Así que 0 y 0. Pero hay un W que calculamos. Y Q no lo pudimos calcular como CV delta T. Primero que no es CV. Y no hay delta T de 2 a 3. Entonces, ¿cuánto sería Q? Menos Q. Q Menos, sería, W sería igual a menos Q. exactamente. Sería lo contrario de W en signo, ¿no? Ahora, Sí, cuando se sube, sí, sí, como la primera ley dice que delta U es igual a delta Q más W, entonces la delta U es 0 y pasa con signo contrario. sí, entonces Q es igual a W con signo contrario.
Ya tenemos los valores de etapa 2, de 2 a 3. Ahora de 3 a 1. ¿Qué tipo de proceso es? 3 a 1. Sería presión constante. Sí, porque la presión de 2, cuando llegó a 3 cambió a 1,09 y en 1 era también 1,09. Entonces es presión constante. Ya sabemos el tipo de proceso. ¿Cuál es Q? Bueno, allí hay un valor hay un delta T y hay un CV del gas. Yo puedo calcular entonces. Daría la misma respuesta de la primera, solo que con el signo contrario, profe. Sí, puedo calcular Q. Y W, hay un cambio en el volumen. La presión es constante y hay un cambio en el volumen. ¿Cierto? Hay un cambio de volumen, sí. La presión es constante, sí. Entonces, Me sale el mismo W del otro, pero con el signo contrario. sí. Ahora delta U. Bueno, si tengo Q y W, puedo calcular delta U. También podría calcular la delta U con el CV delta T, ¿verdad, profe? CV delta T también. Sí. No, pero no es isotérmico ahí. Calcular delta U como CV delta T. Ah, no, sí, cierto. Cierto. Y delta H la puedo calcular de la misma manera. Delta H no sería igual a la Q. ACP. Tendríamos que calcular ACP. Y es igual a Q también, ¿cierto? Porque la presión es constante. Porque la presión es constante. Entonces, bueno, allí llenan el cuadro y después suman todo. Y profe, sí, en vez era reversible, es decir. Sí. Cuando llenan todo, entonces, tanto delta H como delta E, delta U, pues, debe darle 0. Q y W no tienen por qué ser 0. Pero bueno, ya eso le meten cálculos ahí después, ¿no? Multiplicaciones y divisiones, porque no vamos a tener mucho tiempo para todo esto. Nada más que lo describimos y ustedes le ponen la música después, ¿no? Bueno, el número 7, hay que determinar la entalpía de formación de SO2, dióxido de azufre. Pero que el dióxido de azufre se forma a partir de azufre sólido y oxígeno. ¿Sí? Bueno, entonces uno toma azufre sólido, lo mezcla con oxígeno de alguna manera, provoca la chispa y boom, se forma SO2. Pero el problema es que no solamente se forma SO2, también se forma SO3. Entonces es difícil determinar el delta H de SO2, que te va a dar una mezcla de productos. Entonces eso se hace por medio de, bueno, ley de Hess.
Se usa una oxidación del SO2 para formar SO3. ¿Sí? Y una de azufre gaseoso, no sólido sino gaseoso, con oxígeno para dar SO3 también, que son conocidos. Entonces, ¿cómo se puede usar esa información para determinar el calor de formación del SO2? Aunque aquí hay algo raro, aquí parece que ese 2S no es gas, es sólido. Ahí aparece como gaseoso, pero en la información dice que es sólido. ¿Perdón? En la Yo ecuación quiero, aparece gaseoso. yo quiero es de sólido pasar a SO2. A mí se me hace que esa formación que está allí, la segunda ecuación de reacción, es azufre sólido. Tendré que revisar. No vamos a tomarlo como sólido, porque como gaseoso no vamos a tener un sólido allí nunca. Vamos a tomarlo como sólido. Si es sólido, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el delta H? Teníamos que acomodar las ecuaciones para que Sí. Yo nada más quede como la sólido primera. más oxígeno y quede el dióxido de azufre. O sea, yo tengo que buscar la manera de que al final, cuando yo haga una sumatoria de las reacciones, me quede azufre sólido más oxígeno para dar aquello, SO2. Sí, esa es la que necesito. Azufre sólido más oxígeno para dar SO2. Buscar ese delta H. Si yo sumo las ecuaciones, las dos que están allí, me da la que estoy buscando. No, Entonces, delta H lo sumo y me va a dar el valor que ando buscando. Se puede. Sí, yo cambié nada más la primera. O sea, lo puse en descomposición, como que el trióxido de azufre se descomponía en dióxido de azufre y oxígeno y cambiaba el delta H positivo, se sumaba y daba menos 141 kilocalorías. Sí, cambiate el sentido de la primera ecuación de De la reacción. primera, ajá, y simplifiqué lo que podía significar. Los dos trióxidos se iban y un oxígeno. Ajá. Y entonces, como cambiaste eso, cambiaste el delta H, el valor, no el valor, sino el signo de delta H, ¿no? Sí, ¿Cierto? En lugar de menos 46 quedaría más 46. sí. Y hacer la sumatoria entonces. pero también habría que multiplicar por un medio ambas, porque para que Porque quede... se supone que 1 y 1. Ujú. ¿Sí? Y para que sea un mol de SO2. ¿Cierto? ¿Por qué dividir por 2? Para que quede un mol de azufre, que es lo que Sí. se quiere. Sí, porque las entalpías de formación se dan para un mol, no para 2 mol. Entalpía de formación, molar. Entonces solo divido la entalpía que me dio entre dos y listo. También. Sí, Ya. correcto. Entonces el número 8 es parecido, ¿no? No hay nada, ese es más sencillo. Calcular el valor de delta H para cada una de estas reacciones, usando tablas de datos termodinámicos. ¿Qué es lo que se emplea allí entonces? Si tienen la tabla,
que el delta H de formación va a ser igual a la sumatoria de los delta H de los productos menos la sumatoria de los delta H de reactivos. Sí, delta H de reacción es delta H de producto menos delta H de reactivos. Multiplicando esos delta H por el coeficiente, ¿no? Así es, multiplicando por el coeficiente. Pero es nada más que, eso sí es química general. Buscar esos valores, multiplicar por el coeficiente, sumar, y ya tengo delta H de reacción. El número 9 dice la variación de entalpía estándar a presión constante y temperatura de esta reacción que la dan. Pero ese es a 25 grados Celsius. ¿Cuál es ese valor a 125 Celsius? Y te dan las capacidades caloríficas. Y esas capacidades no dependen de la temperatura, así que no hay que integrar. ¿Qué ecuación usaron allí? Ahí se usa la ley de Kirchhoff. Bueno, sí. Delta H a 125 es igual a Es igual al delta H de reacción más la integral. Delta H de reacción a qué temperatura? A 280,3. 280,3. ¿De dónde sacó ese valor? Porque era la entalpía a 25 grados, o sea, al 25 grados más la integral. Sí. O sea, la ecuación dice así, delta HT o una T superior a 25, ¿no? Es igual a delta H a T sub 0, que ese T sub 0 para nosotros sería 25. Si los datos que están en las tablas es a 25, a veces es 20, pero es ese valor, el inicial pues, más la integral entonces. ¿Y la integral cómo es? Integral de Delta CP. Delta CP DT. dt. ¿Y ese delta CP cuál sería? Bueno, ahí te dan los valores de cada uno. Ese delta CP sería CP de productos menos CP de reactivos. Pero como son independientes de temperatura, estamos fácil. No hay que integrar esa parte. Nada más dt. CO2 37, oxígeno y CO 29 y 29. ¿Sí? Hay que hacer la sumatoria de esas cantidades y multiplicar por delta T. Esa ecuación está allí en la diapositiva. ¿Cómo calcular delta H cuando la temperatura no es la estándar? Y el número 10, ocurre una reacción, nitrógeno más oxígeno más cloro para dar ese producto. Los gases se consideran ideales, todo es gas ideal.
y la entalpía de formación del producto es 52,593 a esa temperatura. Bien, ese es delta H, pues. Delta H de la reacción. Pero se te pide delta U de reacción, no delta H. Entonces, ¿cómo se hace? Hay una Profe, ecuación como es ahí. un gas ideal, Sí. considero CP 3 medio de R y así sucesivamente. Y calculo CP y después llego a delta U. No sé. Pero no tengo un delta T. Ah, cierto. Pero hay una ecuación, bueno, hay una definición de H. H es igual a U más PV, más PV. Pues. H es igual a U más PV, por definición. Así que delta H es igual a, estamos diferenciando, pero valores macro, digamos. Si delta H es igual a delta U más delta PV. O sea, en lugar de diferenciar con la D normal, estamos haciendo es delta, ¿no? Delta H, un cambio en H es igual a un cambio en U más un cambio en PV, pues, PV. Eso está bien. Delta H es igual a delta U más delta PV. Yo lo que tengo es delta H, me interesa delta U. Entonces hay que sumarle delta PV, pues, delta PV. ¿Y qué será delta PV si esos gases son ideales? Bueno, pues PV es igual a NRT. Así que delta PV es igual a delta NRT. NRT escrito en paréntesis, ¿no? Delta PV es igual a delta NRT. Pues estamos trabajando con gases ideales. Ahora, ese delta NRT, ¿a quién afecta? ¿A N, a R o a T? A N. Bueno. No afecta a R porque R es una constante. La temperatura dice que a 25 grados, eso se va a mantener. Así que no hay un delta T. Entonces, ¿a quién afecta delta? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿RT o N? N. Sí, Delta N. no hay otra, lo que tiene que cambiar es N. Así que el delta se aplica a N. Entonces, delta H será igual a delta U más delta N por RT, multiplicado por RT. Ahí está. Entonces, R es el valor de constante, temperatura 25 grados, lo ponemos a Kelvin. ¿Y cuál es delta N? Bueno, si es un delta es final menos inicial. ¿Cuál es N final? El de los productos Ajá. gaseosos. Sí, o sea, 1. Que sería 1. ¿Y cuál es el delta N de los reactivos? Sería un medio más un medio más un medio, que sería 3 medios. Entonces, final menos inicial, 1 menos 3 medios. 1 menos 3 Menos un medios. medio. Sí, Sería menos un medio. menos un medio. Entonces, el delta H sería, delta U sería entonces, es lo que están preguntando, ¿no? Sí, delta U. Sería delta H menos un medio RT. O sea que al final sigue sumando.
No sé si estamos Sí, claros. profe, ahora sí me dio con eso. Sí. O sea que el truco era el delta, aplicárselo a n. Cambia el número de mol. Bien, ahí no hay problemas. Bien. ¿Qué le parece si vamos a... ¿alguien puede proyectar el problema del Engel, pues? No sé si hay preguntas. Engels, capítulo 2. ¿Qué me dicen? ¿Lo proyectamos, profe? Sí, sí, es posible. Déjeme lo busco. Esa versión está en español. No, en inglés. Ah, entonces debe ser. Yo tengo la de español. Sí. Sí. ¿Lo Bueno, proyecto o...? bueno, sí se puede. Deme un segundo. Ya lo tengo aquí, no, no tiene que compartir. Sí. No, ahí sí se ve. Ah, ya. Sí. Capítulo 2. Sí, sí, este es el capítulo 2. Estoy usando la parte de los problemas. En el problema Ah, primero hay unas preguntas. Exactamente. Vamos a revisar esa pregunta. A ver, de todas maneras, eso tiene respuesta ahí, ¿no? ¿O no tiene respuesta? sí tiene la respuesta. Si quieres se la busco a la otra parte. La versión en inglés creo que tiene la respuesta allí mismo. Y el español, bueno, aquí mismo no, lo tiene en la parte de atrás. Bueno, como todos los libros, en las últimas páginas. Lo Sí, la de tienen. inglés la tienes ahí mismo. Es como un solucionario la versión en inglés. En inglés, Ah, ¿verdad? Más rápido. Bueno, en inglés, pues, mejor. Porque acá hay que estar saltando de una página a otra. no es necesario, también se puede abrir otro libro y se tienen las respuestas ahí al lado. Así es como yo hice el Ah, capítulo bueno, 1. bueno. Dame, Por esa primera pregunta, me tiene inquieta la respuesta de eso. Inquieto la respuesta de eso. déjeme abrir el otro la otra parte del libro y ya comparto toda la pantalla. Sí. Ya se ve la parte de la respuesta. Ah, que la tiene así. No, pero la Y aquí versión, tenemos.
Aquí están los problemas y aquí están hechas las respuestas. No, lo que pasa es que en el de inglés dan la explicación y el procedimiento. Ah, ok, esa no. Ahí sí, no sé. Bueno, ¿quién tiene la de inglés? Yo la puedo compartir. Sí. Con esa me parece que ahorramos tiempo. ¿Se ve? Ya. Sí, sí, ahí mismo está la respuesta. Bueno, ese es número 1. Estuve viendo que como que no concuerda mucho la respuesta con eso, con lo que se dice arriba. Tiene una corriente que pasa a través de una resistencia, pero la resistencia está inmersa en un líquido y el contenedor es adiabático. Supongo paredes adiabáticas, como un termo. La temperatura del líquido, como la resistencia está dentro del líquido, pasa la corriente, la resistencia se calienta y eso pasa al líquido, ese calor. El líquido entonces sube su temperatura en 1 grado. El sistema dice solamente el líquido. Allí es donde está, yo creo que allí es donde está la confusión. Entonces preguntan que si el calor, ¿qué es lo que fluye entre el sistema y los alrededores? ¿Calor o trabajo? Entonces la respuesta dice que aunque el trabajo se hace en la resistencia, ese trabajo es hecho en los alrededores. O sea, ¿los alrededores a qué se refiere? A la pared adiabática. O sea, la pared, después de la pared, pues, lo que hay después de la pared, pero, digo, allá se pudo generar la corriente, pero el trabajo se hizo acá en la resistencia y la resistencia está dentro del líquido. Ahí es donde está un poco extraño. Entonces dice que el calor fluye a través de las paredes, ¿no? Entre alrededores y el sistema, porque hay una diferencia de temperatura. Si hay una diferencia de temperatura, pero quedamos en que las paredes serían adiabáticas. Yo leí esa parte como que no me convence mucho. Si las paredes no fueran adiabáticas, sí podría haber una transferencia de calor. Si fueran diatérmicas. Así que ese fue el único pregunta que yo vi un poco extraña ahí. En el segundo, estas preguntas son interesantes. Explique cómo una masa de agua en los alrededores puede usarse para determinar calor, transferencia de calor en un proceso. Calcular Q si la temperatura de 1 kilo de agua en los alrededores aumenta en 1.25 grados Celsius. Todo esto a presión constante. Entonces dice que si el calor fluye a través de la frontera entre el sistema y los alrededores, esto debe llevar a un cambio en la temperatura. Delta T es Q sobre CP. Eso está bien. Para este caso, lo que se está calentando es una masa de agua. Entonces calculamos Q para ese calentamiento de la base de la masa de agua. ¿Y cómo se calcula Q de la masa de agua? Bueno, MC delta T. Mire que no es molar, sino masa. Y ese CP no es molar, entonces, sino capacidad calórica nada más. A ver.
No, esa es capacidad calórica específica, porque es 419 joules por gramo. C, 419 joules por gramo por Kelvin. Lo multiplican por la masa total, que serían 1000 gramos, y la diferencia de temperatura es 1.25. Eso te da entonces el calor generado allí. Eso pasa a los alrededores. Y debe calentar, pues. Eso es lo único que indica allí. Ese calor Q, entonces, que se genere en el agua, pasa a los alrededores. Entonces yo puedo buscar delta T de los alrededores como Q sobre Cp. Ese Cp entonces sería de los alrededores. Sí, así es. Explique la relación entre diferencial exacta y función de estado. ¿Quién puede hablarme de eso entonces? O sea, ¿se entiende lo que dice allí? Por ejemplo, tú tienes una ecuación que dice que Z es igual a, es función. Z es función de X y de Y. Eso lo vimos en una diapositiva. ¿Sí? Y lo hemos estado usando. Z es función de X, Y. Entonces, dz será igual a la parcial de Z con respecto a X, a Y constante, más la parcial de Z con respecto a Y, a X constante. Ah, bueno, en la primera faltó dy y acá, digo, dx y acá dy. Parcial de Z con respecto a X, a Y constante de X, más la parcial de Z con respecto a Y, a X constante de Y. ¿Sí? Si esa diferencial entonces se puede escribir así, esa es una función de estado. ¿Sí? Por ejemplo, U. U dependía de qué? De temperatura y volumen. Entonces nosotros vimos que du es igual a la parcial de U con respecto a temperatura, volumen constante, dt más parcial de U con respecto a V, a temperatura constante de V. ¿Sí? Esa es la diferencial total. Entonces, si se puede escribir así para U, U es una función de estado. ¿Y cuándo se considera que es una diferencial exacta? Exacta, por lo que dice allí. No se entiende. Eso lo hicimos. U depende de T y V. Entonces yo diferencio con respecto a T y después diferencio con respecto a V. Así expreso du. Eso está bien. Si la puedo expresar así, es una función de estado. Pero ¿cuándo es diferencial exacta? La diferencial, como está escrita de esa forma de parciales, existe. O sea, tiene un valor, entonces... Exactamente. Si eso tiene un valor que existe, entonces es una diferencial exacta. Nosotros vimos que sí existía para U y para H.
Bueno. Y el siguiente, el 4 que dice. Bueno, ahora ustedes me explican el 4, qué es lo que quiere decir eso. ¿Por qué es incorrecto hablar de que calor, de trabajo y calor asociados al sistema? O sea, por ejemplo, ¿por qué decir que eh, un mol de gas ideal tiene un calor de 20 joules? ¿Por qué no se puede decir eso? Porque el calor no se queda en un solo lugar, sino que es un equilibrio entre dos estados, una transferencia. Solamente se ve cuando hay transferencia, si no, no se ve. No, pues no está almacenado en el sistema. No. Eso se ve es cuando hay un cambio de estado. Sí. Solamente existen en los cambios. Bueno, pero me dicen quién está participando, pues. Emerson ahí, profe. Profe, y en el caso del trabajo, Sí. ujú, en el También. caso del trabajo, o sea, yo había leído en el libro que hablaban del flujo de calor, aunque no lo consideraban como una sustancia, de que es un fluido como tal. Pero en el caso del trabajo, el trabajo tampoco puede estar asociado a un sistema porque muchas veces el trabajo lo ejerce el entorno sobre el sistema y contrario del sistema al entorno, o sea que no es propio de una sustancia, sino que es algo que se le puede inducir. Sí, se transfiere de uno a otro. Ujú, Mientras eso no existe. ujú. Sí, así es. Ahí dice calor y trabajo. Bueno, el número 525. Son dos sistemas que sufren expansión reversible. Bueno, ahí está la explicación. Comienzan de la misma presión y volumen. Al final de la expansión, los dos sistemas tienen el mismo volumen. Pero uno es adiabático y el otro es isotérmico. ¿Qué dice la explicación de eso? ¿Se entiende? Dice que usa ecuaciones. Tendrían que escribirlo. Tendrían que escribirlo. Bueno, No, y pero dice que explique Aquí sin sin usar usar las esto. ecuaciones. vamos a ver, una expansión ¿cómo sería la diabática, pues? Sin transferencia de calor.
se puede calcular trabajo en la expansión esta. ¿Cómo es el trabajo La en la adiabática. W es igual, ya integrado y todo, menos en la adiabática. NR, logaritmo de V2, no sé. NRT logaritmo natural de V2 sobre V1. Ujú. ¿Sí? Adiabático. Y el otro dice que es una expansión isotérmica. Profe, Pero ahora que usted dice expansión, tengo una pregunta. Los problemas que usted nos mandó a hacer, la mayoría eran comprimiendo un gas, pero cuando ocurre la expansión de un gas, ¿la presión tenemos que tomarla con un signo contrario o qué cambia? eh, no, nada más que en la misma fórmula, menos, siempre es menos presión de oposición por delta V, siempre. Entonces ese signo menos es lo que te va a cambiar el signo de resultado. Lo que puede cambiar la expansión es que el volumen es mayor, pues, Sí, algo en la así. expansión el volumen 2 es mayor que el volumen 1 y en la compresión es al inverso. Ya. Pero el signo Ajá. que está antes te compensa eso. Pero todo lo demás se puede seguir calculando igual, pues no hay mayor Igual, cambio. sí. Ya. Bueno, en este problema número 5 del trabajo, en el caso de adiabático es NR con el logaritmo, pero el otro, si es isotérmico, también, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que lo que cambia es que en el adiabático, como no hay transferencia de energía del sistema en forma de calor, pero Ajá. en el caso de la isotérmica, sí hay una temperatura que puede fluir calor. Entonces va a tener ese valor, habría que tomarlo en cuenta en el isotérmico. Exactamente. Si ustedes observan esa pregunta es como para hacer pensar, ¿no? No solamente meter número por meter número. Hay que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Bueno, todavía no hemos hecho ningún problema, pero vamos al 6. ¿Cuántas preguntas son? Son 10 preguntas teóricas, profe. Uy, Dios. Una taza de agua a esa temperatura se pone en un microondas y bueno, se acciona, ¿no? Por 1 minuto. Durante ese tiempo comienza la ebullición. ¿Cuál es Q, W, delta U? Perdón, si son positivos o negativos. ¿Por qué Q es positivo? Porque el Porque calor es se el introduce al entorno. sistema. O sea, el calor entra al sistema. ¿Por qué W es negativo? Porque el agua se evapora desde la taza hacia el entorno. Y el volumen ese del agua líquida va a cambiar. Se evaporiza. Porque delta U es positivo. Delta U positivo. Porque si comparamos la cantidad de calor o energía que entra al sistema versus la que él pierde, es mayor, pues se calienta más de lo que se evapora. Sí. Hay un aumento de temperatura, hay un aumento en la energía interna. Correcto. ¿Qué es lo malo en esta afirmación? Eso es más o menos,
Una casa que está bien aislada, paredes aislantes parece. Como las paredes son aislantes, entonces ella se mantiene calientita, la habitación. Y durante la época fría, ¿no? Algo así, no se pierde calor. Entonces, dice que es lo que hay de malo en esa afirmación, o la manera como se expresa. Es lo mismo que estábamos viendo en un problema anterior, que el calor no se almacena. O sea, no es que la casa tiene calor almacenado allí. Entonces no hay que decir que tiene calor almacenado y que por eso no se enfría, pues, la habitación, no cae rápidamente en la temperatura. O sea, lo que pasa es que hay que decir es que la transferencia de calor, sí, no es tan rápida, pero no es que lo tiene almacenado allí. Ese es básicamente 7 y el 8 también es algo malo en una afirmación. Causado por, si tú te quemas con vapor de agua, sales peor librado que si te quemas con agua hirviendo. Porque el vapor contiene más calor. Porque está mal expresado eso. El calor no se almacena. También es lo mismo, no está almacenado allí. Ahí lo que está pasando es otra cosa. Tiene que ver con liberación de la energía. Y tu piel. Parece que cuando es gas, sientes mayor. Uh-huh. El agua caliente no libera tanta energía. Pero el vapor sí, porque tiene que condensar. Bien, ese era bueno el 8. Sí, profe. El número 9 fue la noción eso de reversible e irreversible. Eso ya lo vimos. Medín, ¿puedes agrandar un poco más la imagen, por favor? Disculpa, agrandarla. Ajá, es que, no sé, mi vista está dañada. Ah, ya. Bueno, en una expansión, cuando es reversible, el proceso está en equilibrio. Eso lo vimos del gordo y el flaco abriendo una puerta, dos gordos abriendo la misma puerta, así, uno contrario al otro. Eso lo vimos más o menos. En situación de equilibrio, de reversibilidad, hay un equilibrio. Irreversible cuando la puerta se abre de un solo golpe, más o menos. Eso es lo que aclaran ahí en el número 9. Y en el número 10, una reacción ocurre en paredes diatérmicas. Ver cómo cambia la temperatura. Bueno, esa es reacción exotérmica y endotérmica. También es para recordar eso. No hay problemas allí. Bueno, entonces los problemas. El primero es una expansión isotérmica, de un volumen inicial a un volumen final. Calcular el trabajo.
Primero, calcular el trabajo si la expansión es contra una presión de oposición constante. Entonces, cuando vas a integrar, nada más que afecta a dv, queda como delta v, porque la presión sale de la integral. Pero si es reversible, la presión va cambiando. Entonces, al integrar, no puede sacar la presión. Pero como es un gas ideal, cambia la presión con la ecuación de estado del gas ideal. Pones la presión en términos de volumen, integras y te sale la expresión que hemos usado allí para trabajo. Sí. El número 2 es una compresión isotérmica contra una presión constante. Una presión constante, entonces P delta V. ¿Cómo se calcula delta U, delta H y Q? Un gas ideal isotérmico. Delta U y delta H son cero, porque es un gas ideal isotérmico. Y entonces Q tiene que ser lo contrario de W en cuanto a signo. Ahí no hay mayor problema. Una pregunta. En un gas ideal, si no hay un cambio de temperatura delta U, va a ser cero. Sí, pero es solamente gas ideal. Gas ideal, ¿no? Sí. Ese es el experimento de Joule y el de Joule-Thomson. Bueno, ¿quién me explica el tercero, pues? Ahora sí estamos hablando de problemas. Tenemos un sistema de 57.5 gramos de agua líquida a esa temperatura. Se calienta, pero es como el problema, como la pregunta aquella. Se calienta, pero usando como si fuera una presión, una resistencia inmersa en el agua a una presión constante. Fluye una corriente de unos 50 amperes. La resistencia tiene un valor de 10 ohms y pasa por 150 segundos. Eso hace, pasa la corriente a través de la resistencia se calienta, ese calor lo recibe entonces el agua y por lo tanto sube la temperatura del agua. La capacidad del agua se puede encontrar en tablas, ¿no? Ya vimos que son 4, tantos joules. Bueno, aquí como el problema está resuelto, ahí debe haber un valor para eso. Sí. $75 joules por mol. Ajá. Esa es la capacidad del agua, pero molar. Bien, entonces, dígame pues, ¿por qué usan esa ecuación que está allí? El calor, o sea, el calor que se desprende en la resistencia va para el agua, va a calentar el agua. ¿Cómo se calienta el agua? NCP delta T. Está bien. Conocemos N del agua, conocemos C del agua, conocemos la temperatura inicial. Nos faltaría la final. Es lo que estamos buscando. Pero ese calor que recibe el agua es igual al calor que se desprendió en la resistencia. ¿Cómo se calcula el calor que se desprendió en la resistencia? Es la corriente por el ohm entre el tiempo, por el tiempo. ¿Y eso de dónde salió? Esa cosa de dónde habrá salido. Eso huele a física. O sea, en la resistencia, cuando pasa la corriente, hay un trabajo eléctrico.
Y ese trabajo eléctrico entonces se transforma en calor, en la resistencia. Ese calor es el que pasa al agua. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo en la resistencia? Bueno, esa formulita está bien allí, ¿no? Así como está, pero hay que saber de dónde salió. Eso viene de física 2. El voltaje es, o sea, naturalmente hay una diferencia de voltaje en la resistencia también, ¿no? Y como hay una diferencia de potencial, hay un voltaje, se define voltaje como el trabajo eléctrico entre la carga. ¿Se puede calcular la carga que está pasando? Sí. ¿Cuál es la carga que está pasando? Bueno, o sea, la carga Q. Para eso entonces hay que recordar que amperios es Q sobre tiempo. ¿Sí? Digamos, coulomb sobre segundo. Amperio Q sobre T. Como me dan amperio, entonces yo puedo despejar Q. Y voltaje, hay que recordar también que es corriente por resistencia. Entonces, por eso, cuando yo hago ese análisis allí, veo que Q, calor, es I, o sea, corriente eléctrica al cuadrado, por resistencia y por tiempo. Pero eso tienen que repasar de dónde sale eso. Es eso, del concepto de voltaje, trabajo eléctrico y amperaje. Bien, entonces Q igual a I cuadrado de RT, eso se compara o se iguala al calor que recibe el agua, suponiendo que todo el calor que se genera en la resistencia pasa al agua. ¿Sí? Hay que hacer simplificaciones ahí, como que la resistencia no se queda con nada, ¿no? Con su temperatura, su calor, todo el que obtuvo, se lo pasa al agua. ¿Sí? Entonces, con esa igualación de Q de resistencia y Q del agua, Q para el agua, yo puedo despejar la temperatura final. Ahí no hay ningún problema. El siguiente. Ahora sí alguien va a hacerlo. Tienen un gas ideal. La presión externa a la que está sometido es 200 por 10 a la 3 pascal. Debe ser más bien 2 por 10 a la 5, ¿no? Pascal. La temperatura se cambia de 100 a 25 centígrados a esa presión. Le dan CV, calcular Q, W, delta U, delta H. ¿Está bien calculado delta U? La temperatura cambia de 100 a 25. ¿Ya está bien? Sí, profe. Yo hubiera, bueno, es lo mismo, porque yo usar era delta U, era igual a CV entre delta T, pues. Pero es lo mismo que te dije, sí. Sí, delta U. Ujú. Y delta H, bueno, en lugar de CV se usa CP. No hay problema. Pero se trata de un gas ideal. Estamos usando 3 medios y 5 medios. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula entonces W? Porque no nos dan esto, volúmenes, volumen inicial y volumen final, nada de eso. Si la presión no es constante, entonces delta H no es igual a Q. ¿Perdón? Si la presión es constante, entonces delta H es igual a Q, al calor.
Sí, ya Y si tenemos ahí el valor de calor, y si tenemos el valor de calor y el valor de delta U, como delta U es calor más trabajo, despejo trabajo, me queda DU menos DQ, o delta U menos. sí, correcto, así mismo es. ¿Quién es? Guevara, Carlos. ¿Guevara o Vergara? Guevara, Carlos. Bien. Entonces, el siguiente es una expansión isotérmica de 5.25 moles de un gas ideal a esa temperatura, que te dan las dos presiones. Claro que la presión cambia porque es una expansión. El gas está apretado, se suelta, se expande y la presión cambia, desciende. Tiene que describa el proceso. Con una presión externa mayor de 3.5. Mayor o igual, profe. Mayor o igual, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta, la primera y la segunda pregunta? Describa el proceso que resultaría en la mayor cantidad de trabajo. La mayor cantidad de trabajo a una presión mayor o igual a 3.5. Y la segunda pregunta, describe el proceso en la menor cantidad de trabajo. En la primera nos dicen que cuándo se hace, o sea, qué proceso haría que el trabajo sea el máximo que se puede obtener. Y eso se Entonces, logra en un proceso reversible. la cantidad de trabajo es máxima en un proceso reversible. Es como dos gordos abriendo la misma puerta. Dos tipos forzudos abriendo la puerta, uno en sentido contrario. A uno le cuesta mucho más trabajo si es reversible, o sea que si está batallando contra otro forzudo, que si lo hace contra uno que no tiene fuerza. Así que cuando es reversible es más trabajo. Entonces usted calculó como reversible NRT, logaritmo natural de V2 sobre V1. Bien. Y en el otro caso, cuando es la menor cantidad de trabajo. En un solo paso, o sea, el proceso no es reversible, sino irreversible, que se realiza en un solo paso. Si el forzudo abriendo la puerta contra un debilucho que está del otro lado, no hay caso, un solo golpe. Entonces se hace menos trabajo y se calcula de esa manera. ¿Esa era la pregunta? La última pregunta es la que no entiendo, porque No dice que cuadra, no cuadra. si no tomo la presión externa, o sea, no tomo la restricción de que sea mayor o igual a 0, a 3,50. Ellos se refieren a que no hay presión externa. El forzudo va a abrir la puerta y no hay nadie del otro lado que se lo impida. Entonces casi no tiene que hacer trabajo, pues. Es como una expansión libre. Exactamente. Exactamente. Entonces el siguiente. Delta H, calcular delta H y delta U. Cuando se transforma un mol de gas ideal de 27 en una atmósfera, bueno, hay un cambio en temperatura y presión. Bueno, entonces hay que aplicar, pues. Te dan el valor de CP.
pero CP depende de la temperatura. Ese problema ya habíamos hecho algo parecido, ¿sí? Que hay que integrar porque CP no depende, digo, sí depende de la temperatura. Entonces hay que integrar. Allí observen que hay una K debajo de T. ¿Sí? Esa K es de Kelvin. ¿Estamos claros? Solo es la unidad, eso no influye en la expresión. Sí, ese es para eliminar la unidad que no moleste allí. Bueno, yo creo que ya habíamos hecho algo así parecido. Se calcula delta H y cómo se calcula delta U, también lo piden. Sí. ¿De qué otra manera se pudo hacer delta U? Miren que usan la definición de delta H. Delta H es igual a delta U más delta PB. O delta NRT. O NR por delta T, que es lo que usamos en el problema anterior que hicimos hace rato. Pero hay otra manera de calcular delta U. Delta U también es N CPDT. Y como tengo CP, nada más tengo que sumarle R a la expresión. Si yo encuentro un valor en ese rango para CP, entonces le sumo, digo, lo uso para calcular CV. Sí, de otra manera. Tal vez pueda haber algún cambio pequeño porque de todas maneras CV también depende de la temperatura. Y no tiene que ser exactamente como depende CUP. Pero sería válido hacerlo así también. Calcular trabajo de expansión adiabática. Una expansión adiabática de un mol de gas ideal a una presión inicial de 2, temperatura 450 a una temperatura final de 3. Calcular W. Pero es adiabática la expansión. Y W y delta U se pueden comparar. No hay problema ahí, no hay... O sea, en la primera parte, operación adiabática. Escribe, después dice, escriba la expresión para el trabajo hecho isotérmico reversible. Entonces en la respuesta tuve que decir trabajo adiabático, de esa manera, trabajo reversible usando la ecuación aquella. Y bueno, al final te piden es la expresión final. ¿Cuál es el valor de la presión final? Bueno, ¿qué presión daría? Usando el mismo valor de W que está en la primera parte. Profe, esa parte no la entiendo. ¿Cómo igualan el reversible con el...? ¿Cuál parte? Como en el tercer paso. ¿Ahí qué igualan? El tercer paso.
Sí, tenemos O sea, la la presión T- adiabática, la reversible, luego tenemos logaritmo natural y pone que eso es igual a n retente reversible. a la tercera ecuación, Sí, nRT sobre reversible. Bueno, eso es lo que... Es que no entiendo cuál es la confusión. Vamos al principio. no, ya lo entendí. Despejan de la misma presión, ya. Sí, porque es que te dice sí, que escoja el mismo valor de la primera parte. Sí. ¿Alguien más tiene pregunta ahí? Primero se calcula el trabajo en el proceso adiabático. Después se calcula el trabajo como reversible, porque hay cambio de presión. Ajá. Y después te dice que uses el primer caso para calcular la presión. No sé si hay algún problema. Profe, si no me hubieran dicho que el trabajo era igual al del primer paso y tengo que calcular esas presiones, tendría que irme a lo que era, como es reversible, tendría que usar las ecuaciones esas que relacionan el coeficiente Es gamma. reversible. Sí, así es. Bueno, entonces número 8. Esos problemas son, bueno, me dicen cuándo acaba el tiempo. Es lo mismo, ¿no? Una expansión adiabática, una temperatura inicial de 25. Te dan el trabajo. Y te piden QW, bueno, sí, adiabático, Q0, trabajo igual a delta U. Ahí creo que hay un mayor problema, ¿no? Sí, se sigue haciendo lo mismo que hacíamos antes. Como daban ya el CV y teníamos trabajo, podíamos igual a delta U igual a W, porque era diabático. Y Sí, ya CV con el delta T. Eso es genial. Ah, pero hay calculante primero, de final. sí, porque delta U es igual a NC delta T. No hay mayor problema. Ya que tengo la temperatura, puedo calcular delta H. Sí. Miren que aquí no varía mucho los problemas, pero hay libros en los que cada problema varía bastante con respecto al anterior. Bueno, y de hecho hay algunos problemas que se salen más o menos de lo que hemos visto. Pero este es tan sencillo. Un gas ideal sufre, es que hay termodinámica enfocada a química, pero también hay una termodinámica enfocada aquí a física. Y aquella, si uno se descuida, encuentra problemas de aquella, termodinámica física, para ingeniería y física. Y a veces se aleja un poco de los objetivos de química. Bueno, este es un gas ideal que sufre una expansión, pero está en el estado P1, P inicial, V inicial y temperatura. Aún llega a un estado final, con P final, cambió la presión, cambió el volumen, pero es la misma temperatura. Primero, en un proceso a presión constante, presión externa constante, presión de posición constante. Y en el caso B, un proceso reversible, la presión está cambiando. Derive de presiones para
la mayor cantidad de masa que puede levantar una altura H en los alrededores en base a este proceso. Es decir, cuando uno levanta una masa hay que hacer trabajo. Y ese trabajo lo puedes obtener, ¿sí?, de una expansión de un gas. Nada más que el trabajo de expansión se calcula como presión-volumen y el trabajo de subir una masa mgh, como en física. Fuerza por distancia. Fuerza mg, distancia recorrida h, altura. Entonces hay que igualar los dos trabajos. No hay problema ahí, yo creo. Nada más te piden es la expresión de masa. Ese es el número 10. Sí, está larguito el problema, ¿no? A ver quién me cuenta eso, qué es lo que está pasando ahí. Una llanta de automóvil contiene aire a esa presión, 20 grados. La válvula esta de escape se le abre. Por supuesto que se expande el aire, ¿no? Adiabáticamente. Contra una presión externa de eso. Que dan CV del aire. Sí, como esa es la coeficiente de Joule-Thomson. La llanta tiene esta carga de aire, llena de aire, de pronto la válvula se abre, el aire se libera y eso hace que baje la temperatura. Sí. Como eso es tan rápido, ¿sí?, el escape ese aire que se supone que es adiabático, una expansión adiabática. Entonces no hay problema ahí para calcular. Adiabático Q igual 0. Se está considerando ese aire como un gas ideal. Sí, más o menos están asumiendo, sí. Asume el comportamiento ideal del gas. Entonces Q es igual a 0, delta U tiene igual a W, W se puede calcular entonces como presión externa fija por cambio en volumen y WCV delta T. Yo creo que no hay problema ahí. Profe, en ese problema la presión externa es igual a la presión inicial, al final, perdón. La presión final, sí. Así es. Entonces, igualando las dos ecuaciones, se puede calcular ahí la relación entre temperaturas, el cociente de temperatura. Y como yo tengo la inicial, puedo buscar la otra, más o menos, sí. No hay problema ahí. Este 3. Se trata de un gas ideal, se expande. A esa temperatura y a una presión inicial. Se expande a una presión final que es menor y te dan CP. Calcular el trabajo si la expansión es isotérmica reversible y si la expansión es adiabática, reversible adiabática. Entonces hay que aplicar ecuaciones allí.
La parte A es sencillita. La parte B, entonces hay que usar el concepto de gamma. Eso es, sí, nada más que hay que reemplazar valores ahí, no hay caso. Esto ya es como más o menos lo que hicimos, ¿no? Temperatura 300, presión y volumen. Inicial, ¿dónde es inicial? Acá abajo, cerca del origen. Presión inicial, volumen inicial. Parece que es así. Sí, parece que es así. Se le calienta a volumen constante. A volumen constante, ¿sí? Hasta que la presión cambia a 10 bar. Porque estaba en un bar, ¿sí? Cambia a 10. Después hace una expansión reversible hasta P, no entendí que dice P menos, pues será igual ahí. Presión igual a un bar, sí. Hasta que la presión caiga otra vez a donde estaba. Después se le saca calor, se le extrae calor a presión constante. Ese es, sí, la línea abajo horizontal. Se extrae calor a presión constante. Entonces hay que hacer un diagrama PV, presión volumen, cómo cambia el volumen, ya está hecho ahí pues. ¿Y qué más piden allá arribita? Calcular el trabajo para cada etapa y trabajo total. Entonces el desarrollo, ¿cómo va ese desarrollo? ¿Cuán largo es el desarrollo de eso? Ah, eso está bien para una buena sentada ahí ustedes. ¿Te parece el que hicimos, no? Ahora se sientan con una taza de café o con una pintilla y ustedes pueden hacer eso. Está bien, ya estamos, se acabó la hora prácticamente. Y el siguiente parecido. Siempre, de vez en cuando salen algunos conceptos por ahí. Un gas ideal está a una temperatura, presión, encerrado en un cilindro que tiene un pistón. Se le comprime poniéndole una masa encima al pistón, que dan el diámetro del cilindro. Entonces se hace un trabajo allí, calculen el trabajo hecho y la distancia que recorre el pistón. La masa del pistón no importa, es una cuestión de aluminio, digamos. Entonces hay que usar el concepto de presión es fuerza sobre área sobre la que se aplica. Y tú puedes calcular el área porque tienes el diámetro del pistón. No hay ningún problema. Nada más que tienen que sentarse. ¿Ya ves? Sí se puede, nada más que hay que dedicarle tiempo y tú vas repasando. Cuando tengas un problema de examen lo puedes atacar rápidamente.
Profesor, una pregunta. ¿El ejercicio que vamos a hacer, el primero parcial, nada más está este tema o falta añadir otro más? Creo que incluye, perdón, creo que incluye las tres leyes, primera, segunda y tercera ley. O sea, el concepto de entropía, que debemos ver ya el viernes, pues. Así es. Bueno, quedamos así pues hasta el viernes. Nos vemos, profe. Sí, muy bien.